digamos unos 20 años antes o quizás más también de que se comenzara a usar. Así que cheques son las personas personas checas, exactamente. Y hoy vamos a hablar, quizás algunos conozcan y otros no, vamos a hablar de la Legión Checa. Yo honestamente es una historia fascinante que conocí hace relativamente pocos años, que me contó mi amigo Miguel, a quien le mandamos un saludo, y a él y a Cintia, fieles, aparte amigos, fieles oyentes de este programa. Un saludo, una felicitación. Felicitaciones que hoy han, como diría nuestro benemérito presidente, han contribuido a la reposición de niños en este mundo. Horror. Sí, aparte de esa forma de decirlo. Horror. Bueno, él me contó esta historia hace unos años, me pareció totalmente fascinante, me puse a leer, no podía creer que no conocía esta historia, que no sea conocida esta historia, que no haya películas. Que no haya películas de esto, sí. Como no hay películas. Creo que la respuesta es porque eran checos y eslovacos. Eran cheques. Si hubiesen sido yanquis, quizás hubiese habido. Sí. Y también, esto, una confesión. ¿Te acordás que hace un tiempo apareció una diputada libertaria? Miedo lo que vas a decir. Creo que tenemos por ahí el tweet. Con una foto de ella en una reunión diciendo que estaba en una reunión con los embajadores de Brasil, de Turquía y de Checoslovaquia, que no existe más hace un tiempo. Y en realidad es porque ella también había aprendido esta historia y estaba creando el ambiente para que un tiempo después la podamos contar acá en el programa. Vos le pagaste. Yo, no, son amigos. No hubo intercambio comercial ahí. El primer error que tenemos que sacar es que se conoce como región checa, pero en realidad es la región efectivamente checoslovaca, porque estaba compuesta por miembros de ambos grupos étnicos. Los checos y los eslovacos. Ahí está. Eslovaques. La región checa, que ahora vamos a explicar bien qué es lo que era, los eslovaques, estaba compuesta por checos, por eslovacos, por miembros de ambas comunidades que vivían en Rusia en ese momento, y también por prisioneros austrohúngaros. Todo esto lo vamos a explicar ahora. Esta situación empieza hace más de 100 años, en el año 1914, para quien no lo sepa, año de comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y esta historia comienza con alrededor de 100.000 miembros de la comunidad checa y eslovaca en Rusia, que ven con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que mayormente, voy a simplificarlo en exceso, ¿no? Mayormente era un grupo de potencias contra el imperio austrohúngaro, en el cual estaban los territorios checos y eslovacos. Entonces las comunidades checas y eslovacas que vivían en Rusia ven esto como una oportunidad para sumarse a la lucha y conseguir la independencia de Checoslovaquia. No es que el movimiento independentista nace en este momento, ya existía desde antes, es simplemente un movimiento interno dentro de Rusia que surge para colaborar con hacer efectiva esta independencia. En el año 1914 en Rusia todavía, y por unos años más, gobernaba el imperio zarista, los zares, quien estaban en la Primera Guerra Mundial y luchaban efectivamente contra el imperio austrohúngaro. Lo que empiezan a hacer el zarismo, el zar, es, primero, en el propio año 1914, crea un batallón de voluntarios checos dentro del ejército ruso, pero no oficialmente. Combaten un par de años en la guerra y en el año 16, efectivamente, el zar los incluye a los voluntarios checos como parte oficial del ejército ruso, con los mismos derechos que todos el resto de los soldados, que es prácticamente ninguno. Que lo pensé mientras decía, digo, claro, en el zarismo, ¿qué derecho podría llegar a tener un soldado, no? Poco antes de la caída del zarismo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ya mucho más organizado, se crea, que esto no es poco, un cuerpo independiente militar checoslovaco dentro del ejército ruso,
que consistían de 2 divisiones y una brigada de reserva. Es decir, bastante amplio. Yo nunca fui bueno para los términos militares, pero tengo entendido que es bastante gente. Combaten el ejército ruso contra el imperio austrohúngaro hasta que llega el año 1917. Porque ¿qué sucede en el año 1917? De regreso desde octubre, la revolución bolchevique. Si uno lee, que probablemente nadie más haya leído, de autores o políticos bolcheviques previo a la revolución, incluso al propio Lenin, una de las principales reivindicaciones y críticas al zarismo, pero a la vez reivindicaciones, era la salida de Rusia de la guerra mundial, a la que ellos consideraban una guerra imperialista, con la cual el pueblo ruso y el proletariado ruso no tenía absolutamente nada que ver. Entonces no tenía ningún sentido seguir en esa guerra. Cuando acceden al poder en el 1917, efectivamente negocian un armisticio y se retiran de la guerra. Por lo cual todo este ejército, o pequeña parte del ejército ruso, que luchaba para poder eventualmente conseguir la conquista, la independencia de lo que sería Checoslovaquia, se queda sin ninguna razón de ser. El ejército ruso ya no pelea con el imperio austrohúngaro. ¿Qué sucede entonces? Quedan atrapados en Rusia y la solución que se encuentra es que un ejército aliado que siga combatiendo en la Primera Guerra Mundial contra el imperio austrohúngaro los acepte dentro de sus filas. Se llega a un acuerdo con Francia y entonces el plan era hacer llegar a toda esta gente que después vamos a hablar un poquito más de geografía, pero que estaba diseminada en toda Rusia, que es muy grande, hacerlo llevar hasta Vladivostok. Vladivostok es la ciudad más grande en el extremo oriental de Rusia, que es un país de por sí muy grande. Está tipo arriba de Corea del Norte. Entonces la idea era que lleguen hasta ahí, lindante al Océano Pacífico, que crucen hasta América del Norte y que de ahí lleguen en barco hasta Francia, donde se iban a integrar al ejército francés para combatir contra el ejército austrohúngaro. Ahí tenemos un mapa. Ahí tenemos un mapa, vamos a ver 2 o 3. Este sería más o menos el camino que tenemos que hacer. Estamos hablando, a ver, la idea era, que coincide con esa ruta que se ve, que este camino se haga en el tren transiberiano. Sí. Famoso tren transiberiano que recorre en su extensión buena parte de Rusia, que son aproximadamente ese trayecto unos casi 10.000 kilómetros. Es una bestialidad. De ahí se iban a Francia. ¿No era más fácil ir desde Moscú? No pueden pasar para el otro lado. Porque no los dejaban. Pues no los dejaban porque la guerra sigue del otro lado. Entonces tenían que ir como a una costa. Tienen que ir hasta una costa tienen que dar toda la vuelta. Porque claro, ahí desde Moscú donde están, en realidad no todos estaban ahí. Por supuesto es más fácil ir para el otro lado y volver, pero no podían pasar por ahí. La única alternativa para poder luchar era dar toda la vuelta y llegar hasta ahí. Ajá. ¿Y para qué? ¿Cuál era el apuro en todo caso, no? El apuro... Parece que no tenía mucho apuro igual. No, había apuro, bueno, después había circunstancias. Pero ¿cómo viajaban? ¿En el tren? Ahora vamos a hablar de eso. Perdón. El tema era que si bien ya a esta altura estamos a un año del fin de la Primera Guerra Mundial, ellos lo que creían es que tenían que mostrar su valor como combatientes, claro, para que una vez terminada la guerra pudiesen cobrar esos favores en forma de independencia. Claro. De ahí el impulso a pelear, que en realidad no eran claves para lo que iba a pasar en la guerra. Entonces dijimos que tenían que atravesar todo el tren transiberiano, y parte del acuerdo también era que tenían en parte que desarmarse, tenían que entregar parte de su armamento al gobierno bolchevique ya a esa altura. Hay otro mapita, el de la situación de 1918, no sé si lo tenés por ahí, si no, no pasa nada. Bueno, no importa. Cuando se desarrolla esta situación, que es mayo de 1918 más o menos,
había alrededor de 35.000 miembros de la Legión Checa, que es un montón de gente. Un montón de gente, yo pensaba que eran menos. Distribuidos a lo largo de la línea del tren transiberiano. Es decir, contrariamente a lo que se cree, no era un grupo homogéneo, sino que estaban divididos en varios grupos, a su vez de varias miles de personas. Y tenían, dijimos, el pase libre. En ese momento, en 1918, se produce un incidente en la ciudad de Chelyabinsk, que, bueno, no tenemos el mapita, está un poco más al este, o bastante más al este de Moscú, porque al terminar la guerra, el gobierno bolchevique repatria prisioneros de guerra austrohúngaros para su lado. En el viaje se cruzan con la Legión Checa y se desata la hecatombe, la debacle total. Sí. Una seguidilla de hechos bochornosos que involucran a los checos y a los prisioneros de guerra austrohúngaros volviendo a su lugar. Se arma una escaramuza que termina, tengo entendido, con un muerto de los austrohúngaros. Y en ese momento se rompe un poquito el pacto porque parece que algunos soldados bolcheviques quisieron detener a miembros de la legión y ellos se resistieron porque tenían un acuerdo para seguir viajando hasta el este. Se rompe un poco el acuerdo, los legionarios se niegan a seguir desarmándose porque vieron que ya no necesariamente iba a ser tan pacífica la cuestión, y ahí entra un periodo que no queda muy claro de cierto combate. Difieren mucho las versiones, desde que hubo algunas peleitas, hasta que la Legión Checa llega a controlar algunas ciudades, a tomar posesión, a tener poder sobre algunas ciudades que estaban a lo largo del trayecto del Transiberiano. No sé cuál de las versiones es cierta, solo voy a decir que yo en otra época de mi vida quería ser el Transiberiano, sí. Por gracias a Dios no lo hice, porque es un viaje terrible. Debe ser muy lindo, pero es un viaje terrible y muy largo y muy duro. ¿Por el frío? Entre otras cosas, sí. Son 10.000 kilómetros. Bueno, después hablamos de eso, porque tengo muchas preguntas, sí. Y, o sea, conozco bastante bien el trayecto porque lo investigué en su momento. Hay muchas ciudades muy chiquitas en el medio, me imagino que mucho más en 1918, y quisiera creer que si tomaron control habrán tomado control de alguna de las ciudades chiquitas del camino y no mucho más que eso. En realidad su objetivo no era pelear contra los rusos ni mucho menos. Su objetivo era salir de ahí, tomarse el barco, llegar, pelear, que les den la independencia y sobre todo quedarse en lo que ellos consideraban sus países. Pero estaban en una encrucijada porque todos estaban tirando de ellos. ¿Quiénes son todos? Los rusos que los querían, los bolcheviques que los querían desarmar, los aliados de la guerra mundial que los querían usar para la guerra mundial y también contra los rusos, porque los rusos se les fueron de la alianza, sí, y aparte eran comunistas. Entonces los aliados querían usar para pelear contra los bolcheviques. Y recordemos que después de la revolución no es que inmediatamente se alcanza el paraíso comunista, sino que hay una contrarrevolución y hay una guerra civil en Rusia. Y los blancos, que eran el otro bando de los rojos, es decir, la contrarrevolución, también quieren usar a los legionarios para luchar contra los bolcheviques. Es decir, se los tironeaban de todos lados, pero ellos no querían saber absolutamente nada. En el año 1919, no vamos a extendernos mucho más con esto, aparece un memorándum de la Legión Checa diciendo que ellos no tienen ningún tipo de relación contra los revolucionarios, que no tienen nada que ver, que los contrarrevolucionarios que estaban cometiendo crímenes de guerra en la guerra civil, que ellos no querían saber nada con eso. Que los contrarrevolucionarios, sí. Y que ellos estaban de acuerdo con el principio de no intervención en los asuntos externos, y esto era Rusia, y ellos no eran rusos, no tenemos nada que ver con eso. A fines de 1919, y ya dentro de poquito terminamos esta historia, la Legión Checa captura al señor Alexander Kolchak, que era el líder de la contrarrevolución, el líder de los blancos, y que viajaba con buena parte de las reservas de oro de Rusia que se habían robado
cuando se estaba llevando a cabo de la revolución y se la llevaron. Los legionarios lo capturan y capturan también estas reservas de oro. ¿Qué hacen con esto? Negocian finalmente con los bolcheviques. Yo te doy a este señor que es el líder de la contrarrevolución, que lo capturé yo te doy el oro que se había robado de este tipo, vos no me jodés más y me dejás irme tranquilo hasta el océano, que tengo que ir hasta ahí. Se acepta y se llega a un alto al fuego. Y acá empieza lo más interesante de todo. Recién empieza lo más interesante de todo. Igual. De vuelta, como dijimos antes, eran muchos grupos multitudinarios que estaban distribuidos alrededor, a lo largo de esta línea ferroviaria. Y, por ejemplo, entre el primer barco que sale de Vladivostok, del extremo oriental, y el último que sale de la Legión Checa, pasa 1 año y medio. Están 1 año y medio sacando gente de ahí. Se calculan entre 35 y 42 barcos que se usaron. Después los trenes y etcétera, de lo que vamos a explicar ahora. Pero entre 35 y 42 barcos que se usaron. 67.000 evacuados. Es un montón de gente para hacer una evacuación. Ahora vamos a contar un poco la ruta. Para hacer una evacuación alrededor del mundo es muchísima gente. 67.000 personas en el año 1918 con la tecnología de esa época. Perdón, sí. ¿Esta gente que viajaba en la Legión eran solo soldados varones o eran como las familias que tengo entendido? Imagino que habría familias también, porque en definitiva buena parte de esta gente era gente que vivía ahí. Claro, eso, como que aparte querían volver a su tierra, digamos, a la tierra. No lo sé honestamente. Tengo entendido que eran sobre todo soldados, porque habían formado parte del ejército ruso, pero imagino que también viajaban con sus familias. Llevarían familias, no sé si todo. No solo hubo diferentes barcos, sino que hubo diferentes rutas. Y a mí me gustan mucho. También tenemos, que no sé si lo tendremos ahí a mano, un mapita que igual es bastante complicado de leer, con las diferentes rutas, pero si no yo las voy a contar muy brevemente. Una ruta, todas parten de Vladivostok, es decir, antes de todo esto se recorrieron todo Rusia. Una ruta, hay 3 rutas. Una después de Vladivostok bajan hasta China, se van al sudeste asiático, agarran el océano Índico, ustedes vayan haciendo el mapa en su cabeza, llegan a Suez, lo que sería el canal de Suez en Egipto, de ahí pasan al Mediterráneo, y del Mediterráneo terminan en Trieste, que Trieste es entre Italia y Croacia, y ahí llegan a Europa. Ese es, creo yo, la ruta más corta, y aún así mira todo lo que tuvieron que hacer. La ruta más larga, la que es realmente más parecida a una vuelta al mundo, como estamos escuchando, de Vladivostok agarran el Océano Pacífico, lo cruzan, se van hasta el Canal de Panamá, lo cruzan el Caribe, cruzan el Océano Atlántico y llegan a Europa. Eso es casi literalmente dar una vuelta al mundo. Para los terraplanistas. Claro, sí, porque se tendrían que haber caído en algún momento, ¿no? Sí. Y tendríamos que llamar a la Lidia Lemoyne o alguna de esas personas que son más especialistas. La que a mí más me gusta en cuanto a ruta es Vladivostok, cruzar el Pacífico, llegan a Canadá, atraviesan por tierra todo Canadá, que no es tan grande como Rusia, pero anda por ahí. En tren, en principio tengo entendido que lo hacen. Atlántico, Europa. Y dicen acá, lo que estuve leyendo, que esta ruta se hizo más corta incluso, porque parece que como... Algo que no dije es, bueno, 1918 termina la Primera Guerra Mundial, y también a fines de 1918 se declara la independencia de Checoslovaquia. Por lo cual ellos ya no tenían de por sí una razón de ser, no tenían una urgencia ya para volver. Ya estaba la independencia. Bueno, pero igual tenían que volver, ¿no? Claro, no a pelear, pero sí. Claro, ya no era necesario. Y ya no podían pasar, entonces, como se termina la guerra, cruzar ahí. Pero ya estaban del otro lado.
Y en teoría, también un poco por este relajo, parece que en algunos lugares de Canadá se tomaron un tiempito en vez de hacer el viaje directo y bajaban a pasear y qué sé yo. Debe haber quedado gente igual, ¿o no? Viviendo en lugares. Yo imagino que sí, esto es hace mucho tiempo, es difícil encontrar información. Y bueno, para terminar ya... Tendrían que hacer un coso de turismo que tendría que ponerle, no sé, la ruta de no sé qué, un nombre. Claro, como el camino de Santiago, ¿eh? ¿Cómo se llama? El de España. Bueno. El de Santiago de Compostela, claro. Claro, algo así con el... Sí, igual te la regalo hacer ese viajecito incluso ahora, ¿eh? Sí, bueno, pero ahí sabes cómo sale... Sí, turismo aventura. Claro. Algunas cuestioncitas de logística para que pensemos un poco lo que es hacer todo esto hace más de 100 años. Vos tenés que primero reunir tropas que están dispersas por todos lados. Si bien no iban solo en una masa, iban en algunas masas. Sí. Por lo cual tenías que juntar toda esa gente. Llevar toda esa gente hasta Vladivostok. Cruzar todo Rusia. Todo Rusia es varias veces toda Europa Occidental. Que igual es muy chiquito. ¿Vale? En términos de América Latina, que es como de Argentina arriba abajo, no, es más grande. No, más. Más, bastante más. Sí. Es como todo de América del Sur. Rusia es el país más grande del mundo por muchísimo. Pero para tener una idea, es como de ir de México a Tierra del Fuego. No querría contestarte porque no tengo idea. Bueno, alguien que esté en su casa, que se fije y nos Google cuenta. Maps. Sí, nos cuenta. Y nos manda, pero sí, yo creo que tranquilamente es... Porque aparte es ancho Rusia, no es solo grande, es ancho. Claro, y es recorrer todo el ancho. Sí. Tenés que registrar a toda la gente, porque esta gente estaba anotada. Tenían documentación, tenían... Claro, porque tenías que dejarlos pasar y que... Claro, tenías exámenes médicos, tenías que alojar, tenés que alimentarlas, tenés que organizar los viajes para ir saliendo, tenés que conseguir los barcos, 42 barcos, tenés que negociar las rutas, porque vos cada lugar que vas a pasar te tenés que dar autorización. Y sí. Si no, no podés pasar y pasaron por un montón de lugares. Tenés que coordinar ferrocarriles. Porque otro error común que tiene la gente sobre el tren transiberiano, que igual ni idea cómo era en 1918, pero incluso ahora es así, es que no necesariamente es un tren. Es una línea ferroviaria. Claro. Tengo entendido que algunos de los trenes que tienen, porque tienen algunos que son como más de lujo, menos de lujo, tengo entendido que algunos sí hacen todo el trayecto. De hecho hay más de un trayecto, porque se bifurcan en una parte. Pero el recorrido más común no es en el mismo tren. Vos vas cambiando de tren mover todo alrededor, porque es interminable, son muchísimos días que estás ahí arriba. Entonces tenés que coordinar ferrocarriles, tenés que organizar la llegada a Europa, tenés que organizar... Vos llevas a un grupo enorme de gente a un país que está recién independizado y donde encima no vivían, pues ellos no vivían ahí. Claro. Y tenés que organizarlos para que vivan ahí. Esto es una cuestión logística, pero alucinante. Y a mí, honestamente, me asombra mucho que no se conozca esta historia. Sí. Ahí terminó. Bueno. ¿Y llegaron? Y llegaron. ¿Llegaron con bien? Sanos y salvos, casi todo. Se calcula que de los 67.000 hubo alrededor de 4.000 muertos, que por un lado es mucha gente. Por otro lado, con toda esta travesía y guerra civil y conflictos con los bolcheviques y viajes en tren y viajes en barco. Y aparte deben haber situaciones médicas, situaciones también de salud o cosas. Se me hace bastante que la sacaron bastante barata. O sea, estamos hablando de 1918. 1918. Así que bueno, esa es nuestra historia de hoy. Como siempre me pasé un poquito. No pasa nada. No pasa un poquito. Nos vamos a despedir. Originalmente, lo estuve dudando hasta hoy, nos íbamos a ir con la canción de Spinetta, pero la relación estaba un poquito tirada de los pelos. Sí. Así que tampoco quiero abusar de mi fanatismo por Charly García, pero la canción perfecta para ilustrar esta columna es de Serú Girán. Y trata de esto y de todos los medios de transporte que usaron. Y vamos a escuchar autos, jets, aviones, barcos.